El caso de Harvey Marcelin, o Marcelin Harvey como se hace llamar a día de hoy, resulta desconcertante desde varios puntos de vista y ha despertado acaloradas discusiones debido a su complejidad de implicancias. Nacido como hombre, recientemente Marcelin se identificó como una mujer transgénero y lesbiana. Debido a esto, tuvo que ser enviado a un centro de reclusión femenino por sus crímenes, a pesar que todas sus víctimas fueron precisamente mujeres. Las autoridades penitenciarias de Nueva York se enfrentan a una situación compleja. Según las políticas actuales, Marcelin efectivamente debe ser ubicado en una cárcel de mujeres de acuerdo a su identidad de género. Esto, sin embargo, genera un debate sobre los riesgos que su historial de crímenes podría representar para las demás reclusas. A la 1 de la madrugada con 45 minutos del jueves 3 de marzo de 2022, un transeúnte se comunicó con el 911 para informar de un macabro hallazgo realizado a las afueras de una casa de empeños en el distrito de Brooklyn, Nueva York. Este aseguraba haber encontrado el torso mutilado de una mujer al interior de un carro de supermercado envuelto en una bolsa plástica. Minutos más tarde, un grupo de agentes se presentaron en la intersección de las avenidas Pennsylvania y Atlantic, en East Nueva York, cercando el área ante la atónita mirada de docenas de curiosos. El torso estaba desnudo, no tenía brazos, piernas ni cabeza, por lo que identificarlo no sería tarea fácil. Si bien en primera instancia no se pudo determinar la causa de la muerte de la víctima, los forenses concluyeron que había fallecido pocos días antes y que la amputación de los miembros fue realizada con una sierra eléctrica. A pesar que se registró toda la zona, el resto del cadáver no pudo ser hallado. Pennsylvania y Atlantic es una esquina sumamente concurrida, cerca de tiendas comerciales, botillerías, cafeterías, restaurantes, un hospital y la estación de metro Liberty Avenue. El hecho de que un torso humano hubiese sido dejado en plena vía pública resultaba espeluznante, pero los detectives sabían que el área estaba rodeada de cámaras de seguridad. Averiguar quién era el responsable debía resultar relativamente sencillo. Tras revisar las grabaciones, pudieron ver que la noche anterior, una anciana alta y delgada que caminaba con dificultad se acercó al sitio con el carro de supermercado y el bulto dentro, abandonándolo junto a unas bolsas de basura en la intersección de Pennsylvania y Atlantic. Posteriormente, la mujer fue grabada por otra cámara mientras se dirigía a un edificio cercano, ubicado en el 50 de Pensilvania, a menos de una cuadra de distancia. Cuando la policía se acercó al inmueble e interrogó a los trabajadores, uno de los conserjes recordaba haber visto a un par de personas ir y venir con un carro de supermercado en los días anteriores. Los investigadores pudieron acceder a una de las cámaras de seguridad del edificio y descubrieron que pocos días antes, a las 11:40 de la mañana del domingo 27 de febrero, una mujer ingresó al lugar llevando un carro idéntico al hallado en la escena del crimen. Se trataba de Susan Leiden, de 68 años, quien había sido reportada como desaparecida el 2 de marzo, 24 horas antes del hallazgo. Leiden vivía en un departamento en Stonewall House, una residencia LGBTQ+ en Fort Greene, que también alberga personas mayores sin hogar. Estaba divorciada, tenía una hija y al menos hasta el año 2019 administró su propia joyería, emprendimiento que le brindó grandes beneficios económicos. Sin embargo, la mujer llevaba tiempo lidiando con una grave enfermedad mental.
A raíz de esto, su comportamiento se volvió errático, comenzó a consumir drogas, su negocio se fue a la quiebra y perdió prácticamente todos sus ahorros. Si bien su desaparición se reportó el 2 de marzo, había sido vista por última vez el 27 de febrero, el mismo día que las cámaras del edificio la captaron ingresando al 50 de Pensilvania. Al mismo tiempo, una de las personas encargadas del aseo aseguró a los agentes que 2 días antes había visto bolsas manchadas con sangre en el contenedor de basura. Fue entonces que surgió el nombre de un sospechoso. Harvey Marcelin, un extraño residente de 83 años que se maquillaba, usaba peluca, se travestía como mujer y vivía en el departamento 3D del tercer piso, había sido visto por los conserjes la noche del miércoles 2 de marzo, saliendo con el mismo carro de supermercado y un gran bulto dentro de una bolsa de plástico. 6 horas más tarde, el torso de una mujer sería encontrado a menos de 1 cuadra del edificio. La orden de allanamiento fue autorizada a la mañana del 4 de marzo y un par de agentes se presentaron en el apartamento de Marcelin, el cual no tuvo más opción que permitirles el ingreso. Al registrar el inmueble, los oficiales realizaron un hallazgo macabro. Encontraron la cabeza decapitada de una mujer, sábanas empapadas en sangre, bolsas de basura y una sierra eléctrica. Los restos serían identificados como los de Susan Lyden, y un examen forense dictaminó que había fallecido a raíz de un golpe con un objeto contundente. Si bien Marcelin reconoció ser amigo de la víctima y haber intentado deshacerse de su cadáver en los días anteriores, negó haberla asesinado. Aseguró que otra mujer estaba involucrada en el crimen y que solo intentaba ayudarla, pero su historia era contradictoria y sería inmediatamente detenido. Tampoco quiso colaborar con las autoridades, indicando dónde había dejado los otros restos, pero el 7 de marzo una pierna humana sería hallada envuelta en una bolsa de basura al interior de un neumático viejo en Jamaica Avenue, en el barrio de Cypress Hills. Exámenes forenses confirmaron que pertenecía a Susan Lyden. Poco después, los investigadores accedieron a las cámaras de seguridad de una tienda Home Depot de Manhattan, en donde Marcelin y otra mujer realizaron varias compras el 1 de marzo, entre ellas una sierra eléctrica, bolsas de basura y artículos de limpieza. La acompañante de Marcelin sería interrogada, pero se pudo probar que no estaba involucrada en el crimen y que tampoco tenía conocimiento de lo ocurrido. Una nueva grabación, conseguida por los detectives y registrada en una tienda cercana al edificio, poco antes de las 11 de la mañana del 2 de marzo, mostraba a Marcelin realizando un par de compras y conduciendo un scooter eléctrico para personas con movilidad reducida. En cierto momento, cuando se puso de pie para alcanzar un producto de una estantería, se pudo ver que en la parte trasera de su asiento llevaba la pierna amputada de la víctima dentro de una bolsa de basura. La evidencia indicaba que Marcelin había arrojado los restos de la víctima en distintas esquinas del vecindario, entre la basura, y que era muy probable que gran parte de ellos ya estuvieran en el vertedero de la ciudad. Encontrar el cadáver completo era imposible, pero al menos la policía había conseguido identificar a la víctima y contaba con un claro sospechoso, el cual sería formalmente acusado de asesinato y ocultación de cadáver el día 10 de marzo. El caso cobró relevancia y apareció en diversos medios de comunicación, pero no solo por los macabros detalles, sino que se filtró la información de que Marcelin era un ex convicto que había sido sentenciado por asesinato en 1963 y 1985, después de matar a otras 2 mujeres, crímenes por los cuales estuvo más de 50 años en prisión.
Harvey Marcelin nació el 21 de mayo de 1938 en Harlem, Nueva York. Se crió en el seno de una familia humilde pero trabajadora y estable. Era el hijo único de una costurera y un empleado de correos que fallecería en 1948, cuando Marcelin tenía 10 años. Si bien su madre lo consentía y lo cuidaba, asistió varios años a la Escuela Católica San Luis de Harlem, en donde fue víctima de malos tratos, abusos físicos y sexuales por parte de las monjas, experiencia que lo marcaría de por vida. A pesar que avisó en reiteradas ocasiones de esta situación a sus padres, estos pensaron que estaba exagerando y nunca tomaron medidas al respecto. Durante la adolescencia, Marcelin mostró conductas antisociales cometiendo hurtos y robos menores, y a la edad de 13 años comenzó a travestirse. Fue entonces que mantuvo relaciones sexuales con un hombre por primera vez. Aparentemente sufría de disforia de género, ya que no conseguía identificarse con el sexo que le fue asignado al nacer, percibiendo una profunda incongruencia con su propia identidad. Sin embargo, también sentía una incontenible atracción sexual hacia hombres, mujeres y niños, y en 1952, a la edad de 14 años, sería acusado de intentar abusar de una menor de 8. A pesar que los cargos serían retirados, Marcelin fue derivado a un centro psiquiátrico, en donde los especialistas fueron incapaces de llegar a un diagnóstico. Si bien era descrito por algunos cercanos como un joven inteligente, encantador y divertido, su estilo de vida era errático, caótico y lleno de excesos. Se graduó en 1956 y a partir de entonces se dedicó a cometer todo tipo de delitos menores. Era un asiduo consumidor de droga y mantenía relaciones sexuales tanto con hombres como con mujeres. En 1957 pasó un breve periodo en prisión acusado de robo y poco después contrajo matrimonio con una joven llamada Florence Jackson, aunque se separaron al poco tiempo, pues la mujer lo acusó de infidelidad y tener conductas dominantes. A principios de 1962, Marcelin comenzó una nueva relación con una chica de 24 años llamada Jacqueline Bones, pero el romance duró poco más de un año. Bones aseguró que Marcelin no solo le era infiel, sino que era manipulador, agresivo y que la amenazaba constantemente. Semanas después de la separación, en marzo de 1963, Harvey Marcelin sería arrestado junto a otra novia identificada como Clementine Benfield y acusados de intento de violación, asalto en segundo grado y robo. El mismo Marcelin aseguró a las autoridades que su exnovia, Jacqueline Bones, estaba implicada en el delito y fue inmediatamente detenida. La realidad era que Bones no estaba al tanto de lo que había ocurrido, pero llegó a un acuerdo con la fiscalía para testificar en contra de Marcelin, a cambio de inmunidad procesal. Mientras la investigación aún estaba en curso, Marcelin sería dejado en libertad luego de que su madre pagara la fianza, y pocos días más tarde, el 18 de abril, se presentó en el edificio donde vivía Jacqueline Bones, ubicado en el 2216 de la Octava Avenida, en Manhattan. La mujer debía presentarse ese mismo día ante tribunales. Ambos discutieron brevemente en uno de los pasillos, hasta que Marcelin sacó un revólver calibre .32 y le disparó en el pecho. La víctima, gravemente herida, ingresó a su apartamento para refugiarse en el dormitorio, pero Marcelin la siguió y le disparó en el estómago y en la boca, asesinándola en el acto. El incidente fue presenciado por varios inquilinos y Marcelin sería inmediatamente arrestado. Según las autoridades, se trataba de un crimen deliberado, pues Marcelin estaba enfurecido porque Bones había aceptado un trato con la fiscalía para testificar en su contra.
Este, sin embargo, señaló que la había matado por celos, ya que la consideraba una mujer hermosa y no quería que estuviera con otros hombres. Marceline corría el riesgo de ser condenado a la pena de muerte. Los psiquiatras que lo entrevistaron afirmaron que tenía claros rasgos psicopáticos y un trastorno de la personalidad esquizoide. Era plenamente consciente de sus actos y estaba capacitado para enfrentar un juicio. Finalmente fue encontrado culpable y condenado a cadena perpetua, con la posibilidad de acceder a la libertad condicional tras cumplir 20 años de prisión. En este periodo, Marceline fue trasladado a diversas cárceles hasta que el 9 de septiembre de 1971, en la prisión estatal de Ática, se vio envuelto en un multitudinario motín, el cual dejó como resultado 43 fallecidos. Más de 2.200 reclusos demandaban mejores condiciones de vida y derechos políticos, pero todo concluyó en una verdadera masacre. El mismo Marceline sería entrevistado por un periodista meses más tarde y señaló que al ser trasladado a otra prisión, los guardias solían maltratarlo por haber estado en Ática durante los enfrentamientos, a pesar que no había estado involucrado directamente en los actos de violencia. Si bien tenía motivos para quejarse, también era cierto que se trataba de un reo conflictivo. Enviaba cartas acusando al personal de la cárcel por motivos absurdos, era agresivo, estuvo confinado en celdas de aislamiento por mala conducta, mantenía relaciones sexuales con otros reclusos y solicitó su liberación anticipada de forma insistente, a pesar que no se mostraba arrepentido del crimen. Aún así, en mayo de 1984, y tras pasar poco más de 21 años de encierro, Harvey Marceline sería dejado en libertad condicional. Tras mudarse a Cambridge Residence, un hotel en Harlem, Nueva York, volvió a delinquir para financiar su adicción a las drogas, además de relacionarse constantemente con los proxenetas y prostitutas de la zona. A principios de 1985 conoció a Ana Laura Serrera Miranda, de 29 años, y la invitó a vivir con él. Serrera era una trabajadora sexual y adicta a la heroína que encontró en Marceline a alguien que podía ofrecerle un techo y financiar sus vicios. Sin embargo, el 29 de octubre, y tras una fuerte discusión, Marceline la apuñaló 33 veces, provocándole la muerte. Posteriormente descuartizó su cadáver, envolvió los restos en sábanas y bolsas de basura y los repartió en la zona de Central Park, donde serían hallados poco después por otros transeúntes. El espeluznante crimen llamó la atención de toda la ciudad de Nueva York, y cuando la noticia apareció en los noticieros, un sujeto identificado como Roberto Romano se comunicó con la policía. Romano, que rentaba un departamento en el Hotel Cambridge Residence, afirmó haber visto pocos días antes a uno de los inquilinos en el pasillo cargando unos bultos de los que goteaba un líquido rojo. Harvey Marceline sería interrogado por un par de agentes y, para su sorpresa, admitió ser el autor del crimen prácticamente de inmediato. Aseguró haber apuñalado a la víctima en defensa propia porque la joven era adicta, agresiva y le había robado varios objetos de valor, a pesar de que él le había permitido alojar en su apartamento. Marceline sería nuevamente enviado a prisión y en 1986, tras declararse culpable de homicidio involuntario, sería condenado a cumplir una pena de entre 6 y 12 años de prisión. Sin embargo, el hecho de que cometiera un segundo crimen de esta naturaleza mientras aún se encontraba en libertad condicional resultaba un agravante. Entre 1986 y 2018, Marceline solicitó la libertad condicional en 15 ocasiones, pero todas sus peticiones fueron denegadas.
Durante este tiempo, específicamente en 1993, comenzó una terapia hormonal para su transición de género y acusó a las integrantes de la Junta de Libertad Condicional de sexistas por discriminarlo debido a su situación. Finalmente, el 7 de agosto de 2019, recobró su libertad tras pasar casi 55 años en prisión desde su primer asesinato. La Junta había decidido que Marceline, de 81 años, difícilmente podría representar un peligro para la sociedad, pero se equivocaban. A pesar de su avanzada edad, haber pasado casi toda su vida en la cárcel y de contar solo con cheques de asistencia social para subsistir, se adaptó rápidamente a la vida citadina. A finales de ese mismo año, mientras caminaba por un parque, conoció a Susan Leyden, de 68 años, quien alojaba en un albergue para personas LGBTQ+, y al poco tiempo comenzaron un romance. Por aquel entonces, Marceline se presentaba como una mujer transexual y lesbiana y afirmaba llamarse Marceline Harvey, invirtiendo su nombre y apellido. Leyden y Marceline se alojaron un tiempo en el refugio y posteriormente arrendaron un apartamento en Manhattan, pero pronto comenzaron los problemas. Marceline era dominante, agresivo y buscaba constantemente mantener relaciones sexuales con otras personas. Aún así, parecía estar obsesionado con Leyden. Subía fotos de ella en su cuenta de Facebook y le dejaba mensajes románticos halagando su belleza. A pesar que Leyden parecía corresponder dichos sentimientos con comentarios afectivos, en cierto momento llegó a tildarlo de bicho raro en una publicación de sus redes sociales. Susan Leyden padecía de una grave enfermedad mental y abusaba de las drogas. Es probable que aquello afectara su estabilidad emocional y mostrara un comportamiento errático. Si bien se había mudado con Marceline, discutían con frecuencia y regresaba al refugio para personas LGBTQ+ en Stonewall House. Sentir aquel rechazo fue suficiente para que Marceline decidiera matarla, o al menos eso es lo que piensan los investigadores involucrados en el caso. El 30 de marzo de 2022, tras ser acusado de asesinato en primer grado, manipulación de pruebas y ocultación de cadáver, Harvey Marceline se declararía inocente de todos los cargos, insistiendo en que no era el responsable de la muerte de Leyden. Según la versión de Marceline, una de sus amigas, cuya identidad no ha sido revelada, estaba enamorada de él y sentía celos de Leyden. Por este motivo, la mujer anónima habría matado a Leyden con la intención de incriminarlo. En vista de la atención mediática que despertó el caso, en abril de 2022, la periodista del New York Post, Dana Kennedy, intentó contactarse con Marceline para pedirle una entrevista en el centro penitenciario de Rikers Island, en donde está recluido, a lo cual accedió. Kennedy intentó ser respetuosa desde un principio y le preguntó si debía referirse a él o ella cuando le hablara, pero Marceline no mostró mayor interés en dicha formalidad. Llamándolo Marceline era suficiente. Durante la entrevista narró gran parte de su vida, haciendo énfasis en los malos tratos sufridos durante su infancia en la escuela católica St. Louis de Harlem, los cuales, según sus propias palabras, lo marcaron para siempre. Reconoció que si bien intelectualmente se sentía como una persona normal, emocionalmente estaba destrozado. Aún así, la periodista Dana Kennedy quedó sorprendida ante la personalidad magnética y carismática de Marceline, describiéndolo como alguien alegre, divertido, inteligente y encantador. Sin embargo, al mismo tiempo, narró con total frialdad los asesinatos de Jacqueline Bonds en 1963 y Ana Laura Herrera Miranda en 1985.
Bajo su punto de vista, ambos crímenes estaban justificados y no mostró remordimientos ni arrepentimiento alguno. También aseguró que tenía dos personalidades. Marceline era una mujer coqueta, gentil, cariñosa y agradable, la cual podía ser considerada como alguien completamente normal. Sin embargo, Harvey, su parte masculina, era agresivo y sumamente peligroso. Según él, era Harvey quien violaba y mataba mujeres. A pesar de toda la evidencia en su contra, insistió en que no había matado a Layden. Se mostró molesto porque algunas notas de prensa se habían referido a Layden como una víctima indefensa a merced de un asesino despiadado. Por el contrario, Marceline aseguró que Layden no era ninguna santa, dejando ver su claro resentimiento hacia ella. Poco después, Dana Kennedy reveló al New York Post que durante toda la entrevista Marceline intentó coquetear con ella y que tras terminar con la ronda de preguntas, incluso la invitó a beber una copa de vino cuando saliera de la cárcel, pues estaba seguro de que saldría en libertad. Kennedy señaló además que si bien Marceline se comportó de manera educada, notaba ciertos movimientos de su cuerpo que parecían impulsivos, como si hubiese estado a punto de saltarle encima. Aquello, más allá de resultar incómodo o intimidante, podría tratarse de un síntoma de una condición neurológica subyacente. El reconocido psiquiatra forense Louis Lessinger asegura que Marceline es inteligente, sumamente astuto, tiene conocimiento en leyes y sabe cómo aprovecharse de ellas. Cree que aprendió de sus errores y aprovechó sus instancias de solicitud de libertad condicional para engañar a las autoridades, asegurando que estaba arrepentido de sus crímenes, cuando en realidad aquello jamás lo perturbó. El juicio contra Harvey Marceline o Marceline Harvey por el asesinato de Susan Layden comenzó el 1 de marzo de 2024 y actualmente está en curso. De momento no ha habido ninguna actualización del caso. Debido a que se ha identificado como una mujer trans, las autoridades de Nueva York se vieron obligadas a enviar a Marceline a una prisión para mujeres a la espera de su condena. Aquello generó varios debates con respecto al riesgo que implica. Marceline mide 1,83 m de estatura y si bien tiene 87 años, es una persona sumamente perturbada y podría reincidir incluso dentro de prisión, sobre todo si está rodeado de mujeres. Varias voceras por el movimiento LGBTQ+, creen que independientemente de sus crímenes, lo correcto es que Marceline permanezca en una cárcel para mujeres, respetando su identidad de género, además de que la prensa debe referirse a él con pronombres femeninos. Otros medios más conservadores, como el sitio británico Unheard, han criticado cómo las autoridades estadounidenses abordaron el caso, describiéndolo como una abominación que ha sentado un peligroso precedente. Argumentan que hombres como Marceline sencillamente se están aprovechando de las nuevas reglas de una ideología que les resulta conveniente. De hecho, la periodista Julie Bindel escribió un artículo en donde declara de forma contundente: Harvey Marceline no es una mujer, es un asesino en serie. Este dilema moral parece entorpecer la visión de lo que realmente implica encerrar a un sujeto peligroso con víctimas potenciales. Debido a su edad avanzada, quizá Marceline ya no represente un verdadero riesgo para su entorno. Sin embargo, existen otros casos, como el de Karen White, una mujer trans que en el 2018 fue acusada de violar a varias reclusas en una cárcel de mujeres de Reino Unido.
Este nuevo panorama, que enfrenta el respeto a la identidad de género con la seguridad al interior de una cárcel, pone en jaque la visión del sistema penitenciario actual. Si este video te gustó, dale like, suscríbete y compártelo en tus redes sociales. Esto me ayudaría mucho para seguir subiendo este tipo de contenido. Recuerda activar la campanita para recibir un mensaje cada vez que suba un nuevo video. En la descripción podrás encontrar los enlaces para comprar mis libros Monstruos Humanos 1 y 2, en donde ahondo en el tema de los asesinos seriales, y también mi cómic Freak Show, 5 historias de circo. Te invito a visitar mi otro canal, La Crónica Inquietante, un espacio orientado al misterio, personajes extraños, sucesos impactantes de la historia y otras curiosidades. El link está en la descripción. Mi nombre es Álvaro y este es el canal del crimen